Bueno, y esta mañana nos acompaña el doctor Carlos Abadía, ex viceministro de Salud. También fue miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Esta propuesta de reformas a la ley de la Caja de Seguro Social comienza ya a mover el piso en muchos sentidos. Don Carlos, ya estamos viendo propuestas de parte de diferentes sectores. Ayer incluso vimos una propuesta de parte de la bancada de Realizando Metas, en donde se oponen completamente al tema de la edad de jubilación. Parece que el tema de la edad de jubilación es uno de esos temas neurálgicos dentro de esta iniciativa. Buenos días. Muy buenos días. Mira, yo creo que hay muchas intenciones de plantear propuestas, pero no conocen el porqué real del problema. Como odontólogo, cuando a mí me llega un paciente con un problema, un dolor, un malestar, antes de dar el tratamiento tengo que saber el por qué, porque si no, no voy a dar el tratamiento exacto. Y yo creo que ahí comienza la situación. Este es un problema demográfico en Panamá y en el mundo, entendamos esto. Hoy, aquella solidaridad intergeneracional, que yo ese principio tengo siempre he tenido mis dudas, porque suena intergeneracional, las otras generaciones son nuestros hijos. No estoy de acuerdo que nuestros hijos sean los que nos van a asegurar a nosotros nuestras pensiones. No somos padres responsables. Y ahí, un par de cifras, cuando se crea el Seguro Social eran 58 cotizantes por un pensionado. Eso fue bajando, la última vez 3.5 por un pensionado. No hay para este asunto. Y lo otro, hoy, por los avances de la medicina y otros, hoy vivimos más. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no ponemos la medicina exacta en esto, vamos a hacer un mal tratamiento y no va a quedar bien el paciente. Sinceramente, yo todavía no comprendo por qué la demonización del aumento de la edad. Es más, todos los pensionados actuales, cuando comenzamos a trabajar, la edad de pensionarse era 60 años y nos pensionamos con 62 años. Nosotros, nuestra generación que está pensionada, ese es un problema del mundo. Es más, el único país de América Latina que tiene una edad menor que nuestra, que es Uruguay, 60 años, pero son 30 años de cotización. O sea, ahí va compensando. Y los aportes del Estado que el actual gobierno ha planteado hacer aportes sin tener que aumentar impuestos. En otros países, Uruguay, que es un país que han usado mucho porque es población similar, ellos hicieron el ITBMS nuestro, que es el IVA de ellos, pasaron a 22%, de los cuales 7 va para pensiones y 5 o 6 va para salud. Se hizo con la intención de no aumentar la edad de jubilación. Para igualarla. Ahí es 60 ambos. Ajá, para igualarla. Sí, entonces Costa Rica tiene 62 años ambos. Y en muchos países se tiene ambos. O sea, lo que yo no entiendo, sinceramente, esa demonización de la edad. El 46% de los pensionados en este momento tienen 70 años o más. O sea, ya hay, en ese 46%, todas las mujeres que están ahí tienen más de 13 años pensionadas. Y qué bien. O sea, lo que quiero, no es que quiero decirle que la gente entienda que se mueran, no. Pero entendamos que nosotros tenemos más tiempo para vivir y eso cuesta más en ese sentido. Doctor Abadía, aquí el tema es que al querer quitar la propuesta esta, por lo menos, y presentar una nueva propuesta en torno a la edad de jubilación, se presentan otras alternativas para poder financiar específicamente este déficit que hay. Y ahí es donde vienen temas, por ejemplo, como el que propuso ayer RM, que al final yo no sé si termina perjudicando a la mayor cantidad de población. Creo que ahí está el análisis un poco, ¿no? Al decir no a la edad de jubilación, estamos hablando de unos 450 millones arriba que habría que conseguir. ¿De dónde salen es el tema? Hay muchas propuestas sobre la mesa. El tema es cuál de esas propuestas realmente es viable para la población. Es que
ahí vamos. Yo creo que se ha confundido dos situaciones. Hay un problema del IBM, que la deuda, la gente no... es 76 mil millones de dólares. Es más, para que tengamos una idea, y voy a responderte, pero hay una morosidad de 320 millones de dólares, que por cierto, 40% son personas natural. 40% de esa es persona natural. O sea, la persona misma o el empleado doméstica o el jardinero tenía 40%. Y el otro 60% es micro, pequeña, mediana empresa y grande empresa. Y las tres primeras principalmente por el problema de la pandemia. Pero hay que... Pero si hoy al mediodía le llevan el cheque de 320 millones de dólares a la Caja del Seguro Social, eso resolvió 1 mes y medio de pensión. Se paga, se paga en enero, se pagaron 200 millones de dólares de pensión ese mes. En mayo 203, noviembre 208, 4% de aumento del pago en 10 meses. O sea, veamos las cantidades que estamos hablando. Y creo que ahí es que viene el error que me parece de la bancada que plantearon ayer y otros. Hay que hacer ajustes, hay que recaudar mejores los dineros. En este sentido, yo no estoy de acuerdo que en este momento debemos aumentar nosotros los impuestos si no hay una mejor recaudación en ese sentido. Pero el tema es recaudación entonces. Bueno, el señor Guillermo Cortés decía eso. Si se recaudara lo que se debe, el panorama sería diferente. Ok, pero eso no tiene nada que ver. Tenemos que ver para aportar más. Es más, hasta la reforma de Martín Torrijos fue la primera vez, y en el mundo comenzó, los estados comenzaban a aportar. Ahora van a aportar de 140 a 964 millones o 66, y eso va en aumento, porque el problema demográfico del mundo ha llevado a ese gasto. Pero no podemos hoy querer resolver todas las situaciones en esto con problemas que tenemos que plantear. Si nosotros hacemos los ajustes, la palabra maldita paramétrico, que ahí vamos a tener, en esa palabra es los ajustes también del Estado, de los aportes del Estado, que se está dando en una medida muy alta, alrededor de 8 veces más que lo que se estaba dando en la ley 51. Entonces, no, es que si usted analiza el último informe que presentó la Organización Internacional del Trabajo, que lo tengo aquí, ellos planteaban en el cambio o en el establecimiento de medidas paramétricas una equiparación en la edad de jubilación de hombres y mujeres. Y además un aumento en la edad de jubilación. O sea, son dos medidas que la propia Organización Internacional del Trabajo la estaba revisando cuando se estaba viendo que el déficit de este programa de beneficios definido de la Caja del Seguro Social alcanza más de, en este momento, al pasar de un año a otro, más de 18 millones. Una cantidad realmente que termina afectando los 673 millones de déficit que tiene este programa, según las cifras que ha presentado y que se utilizaron para analizar por parte de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, hay una realidad, y se lo planteaba también a Guillermo Cortés, que representa a los jubilados, de quiebra específicamente en el subsistema de beneficio definido. Quizás erróneamente se habla de que hay una quiebra en la Caja de Seguro Social. No, la Caja de Seguro Social no está en quiebra todavía, pero el subsistema de beneficio definido sí está en quiebra. Los números están allí. Y asimismo porque 3 gobiernos y los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social de esos 15 años miraron por otro lado. También. Ojo con eso, no es solo los gobiernos que no llamaron, sino la mayor autoridad de la Caja del Seguro Social es la Junta Directiva. E ignoraron irresponsablemente eso. O sea, y ahí hay de todos los sectores, o sea, que sectores que están oponiendo hoy o planteando, no, cuando tenían el momento de plantearlo, no lo hicieron. Por eso creo que hay algo que debían plantearse en la nueva ley. Los miembros de la Junta Directiva debían por obligación presentar informes bimestrales a sus gremios y estos a su vez hacerlos públicos para que toda la población,
porque ahí nadie sabe qué sucede ni qué decisión tomaron. Y tiene que haber una responsabilidad civil, administrativa, penal, a los que se omiten o plantean cosas que no afectan que afectan a la Caja del Seguro Social. Ahora bien, ante la realidad actual, viendo que el tema de la edad de jubilación, un aumento en la edad de jubilación, parece ser uno de los temas que más controversia está causando, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo lo ve usted, doctor? O sea, ¿realmente se va a poder revisar el aumento de la edad de jubilación o cuáles serían los efectos de una revisión del aumento de la edad de jubilación? Mira, más allá de lo que plantean las bancadas, lo que dice la bancada de RM o lo que dice las bancadas en la Asamblea. Es más, de las bancadas reaccionó inmediatamente la banca, no solo la banca privada, sino la banca estatal, lo que afectaría a esto. Entonces, yo creo que, ok, no se quiere eso. Eso significa tantos millones, van a tener que reformar el presupuesto del 2025 y retirar del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, dinero para poder tapar ese hueco. Lo cual yo creo que ahí nos vamos a perjudicar todos los panameños en ese sentido. Yo creo hay un fondo lastimosamente politiquero en esto. Y esto no podemos nosotros, ya después de 15 años de irrespeto a la población porque los gobiernos no quisieron plantear la situación, es ahora meter un elemento politiquero que nos va a afectar a todos los panameños. ¿Piensa usted entonces que lo que se planteó ayer y lo que se está planteando por parte de la bancada de RM es ese elemento, un elemento netamente politiquero y no necesariamente técnico? Para mí, ¿populista sería? Para mí completamente así. Es más, quiero, y probablemente Atenógenes y Dorca, que me entrevistaba a mí desde cuando estaba en la radio, yo tengo un artículo de hace más o menos 15, 20 años que planteaba la edad y ponía la alternativa. A los que le faltaran 2 años no le tocaba nada, de 2 años a 5 años, 1 año, de 5 a 8 años, 2 años, y de 8 años en adelante, 3 años. En eso, de hace 20 años, es un planteamiento que lo hago desde hace 20 años, lo planteé en el diálogo, el foro de la presidenta Mireya, también en esto. O sea, porque este es un problema demográfico y tenemos que poner las medicinas exactas en esto. Hay otros elementos que hay que hacer. Usted me mandó un cuadro y que creo que sí es importante compartirlo y que entiendo que es uno de los elementos que se utilizan para analizar este tema de la edad de jubilación. Y usted me decía que en el año 1941, por ahí vamos a tener el cuadro, había 48 cotizantes. 58 cotizantes. Perdón, 58 cotizantes por cada jubilado. Estamos hablando del año 41, recién creada la Caja de Seguro Social. Pero para el año 2024, la proporción casi está 1 a 1. 3.5 a 1. Sí. Y para el año 50 es 1.78. Y aquí, mira, en esta diapositiva está clara el porqué del problema. Hoy, una persona que recibe una pensión de $300, que su promedio fue $500, aportó más intereses, 23,000 y tantos dólares. Si es mujer, retira $61,000. Si es hombre, 51,000. ¿Por qué la diferencia? El promedio de vida de una mujer después de pensionarse es 28 años, el hombre 21 años. En los años 40, los años 50, los años 60, era 10 años promedio. 10 años promedio de jubilación. De vivir después de jubilación. Después de jubilarte. ¿Entiendes? Y ok, qué bien aumentó, pero eso nos cuesta. Ahí es que está el problema. Ahí es lo que ese es lo que ha provocado el déficit. Todas las otras cosas males, sí, pero no son los elementos, porque la deuda es 76,000 millones de dólares, entendamos esto.
Y yo insisto mucho en esta cifra porque las personas no tienen idea. Mira, ayer desayunaba... No, ni tampoco se imaginan esa cifra. No, es una cifra enorme. Mira, esa idea de la cifra la fui a investigar. Porque una joven que va a hacerle las uñas a mi esposa y a mis hijas allá en la casa, le pregunté, ¿tú sabes cuánto, Juanita, tú sabes cuánto se paga de jubilación al mes? O sea, ni idea. Yo tenía la cifra del año pasado, 199 millones de dólares. Y me dice, cuando escuché la reacción de ella, aquí hay 1 millón de Juanita en esto. Anteayer almorzando con un sobrino mío, muy entender, le pregunté, oye, ¿cuánto tú crees que se paga jubilación mensualmente? No, es una cifra, 50 millones, yo no, 200 millones cuando le dije. O sea, estamos hablando de cifras súper millonarias, por eso lo de la morosidad hay que castigarlo. Pero entendamos que eso representa 1 mes y medio de pensión. Y se utiliza... Y que comenzaron los ataques. O sea, sí, a ver si aclaro ese punto que me acaba de decir. Si se logra cobrar toda la morosidad que existe en este momento, solo alcanzaría para 1 mes y medio de pensión. Así mismo, 1 mes y medio de pensión. Se paga 200, en noviembre fueron 208 millones de dólares de pensión. Está aumentando netamente más de 10.000 pensionados todos los años. No, y en 10 meses, aquí usted me dice que el pago de pensiones ha aumentado en 4%. Mire esta cifra que usted me compartió. De 2021 a 2022 hubo un crecimiento de 2.444 pensiones de vejez anticipada, 2.237 de vejez proporcional y 2.081 de sobreviviente, pasando en el 2021 de 299.000 pensionados al 2023 322.000 pensionados. Obviamente, es eso. Un incremento importante. Entendamos, es esto, y no tenemos la parte ideológica, la parte de ataque de frases de división de clases. Yo creo que eso no es correcto, es perjudicial para todo el país en ese aspecto. Y por eso digo que es politiquero, porque estamos metiendo elementos que no tienen que ver con lo de IBM exactamente. Hay que hacer todas las otras correcciones, sí, pero el paciente está grave y si no lo tratamos, cuando arreglemos todo lo otro, el paciente murió. Yo di un ejemplo, en estos días llega este paciente obeso que come mucho azúcar con un cáncer. Y el médico le dice, bueno, yo te trato el cáncer cuando baje 60 libras y elimina el azúcar. Cuando él regresó al año con las 60 libras más, ya el cáncer ya lo mató. Entonces, tenemos que... Una analogía muy... Tenemos que ir exacto al tratamiento exacto. Claro. Y si no conocemos las causas, que son estas que he estado planteando, y que insisto, la planteo desde hace 20 años y están aquí en entrevistas. No, sí es cierto. En escrito. Creo que usted fue uno de los pocos panameños que levantó la mano y dijo, cuidado con el tema de las jubilaciones. Sí. Cuidado con el tema de las jubilaciones. Bueno, muchas gracias, don Carlos, por acompañar al doctor Carlos Abadía, ex viceministro de Salud, también fue miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Vamos con Dorcas de la Rosa, María Eugenia Grimaldo, que está con nosotros esta mañana. Vamos a ver las oportunidades de empleo de la Cámara de Comercio. Cuéntenos, Dorcas. Así es, Atenógenes ya están preparados.